En esta ocasión hablaremos de una sorprendente historia que sucedió en Kazajstán, donde aparentemente apareció un niño del futuro. El testigo, que ahora es un anciano, narró lo siguiente. En nuestro pueblo todo el mundo lo sabía, pero lo hablaban en voz baja. Algunos intentaban no recordarlo en absoluto. Todo esto ocurrió en el año de 1967, aquí en nuestra pequeña ciudad en la frontera con Kazajstán. La ciudad en sí es tranquila, nada en especial. Hay un mercado, una plaza y hay autobuses al centro regional 3 veces por semana. Y entonces había un abuelo, todos lo conocían, vendía semillas de girasol en el mercado. Era un anciano normal, vestía una chaqueta siempre acolchonada. Tenía barba. El anciano era totalmente amable. Él no usaba bolsas, él envolvía las semillas en trozos de periódico, y si no tenía cambio, podía dar dulces a cambio. Y entonces sucedió lo extraño. En algún momento del otoño, un niño pequeño se le acercó. No está claro si tenía 12 o 14 años. Estaba vestido de forma extraña, con una especie de chaqueta plateada. Su cabello era color claro. Lo sorprendente es que el niño estaba muy limpio, pero sus ojos se veían cansados, como los de un adulto. Hablaba en voz baja, y su voz parecía atravesar el hierro, algo antinatural. La gente lo miraba, pero no se molestaban en hacerle preguntas. Bueno, la gente pensaba que se trataba de alguno de los nietos del abuelo que venía de muy lejos a visitarlo. El abuelo lo acogió y el niño se comportó de manera extraña. Por la noche, dicen se sentaba a la mesa y escribía algo en un viejo cuaderno. También tenía una especie de bola de metal del tamaño de un puño y estaba suspendida en el aire. Parecía una esfera brillante. Esta esfera simplemente voló hacia su mano. La gente lo vio, pero los que lo vieron prefirieron no comentarlo, quedarse callados. Así pasaron 2 semanas, cuando sucedió algo más extraño. Un día llegaron los militares, uniformados, traían perros, caminaron por todo el pueblo, caminaron por el mercado, por los patios, buscando a alguien. Incluso sacaron algunos carteles, pero no se los mostraron a nadie, solo los miraron para ellos mismos. La gente comprendió inmediatamente que se trataba de un asunto oscuro y que tal vez buscaban al niño. Y el niño desapareció esa misma noche. Nadie vio hacia dónde se fue. Él simplemente desapareció. Por la mañana, el abuelo encontró detrás de su puerta el mismo cuaderno que había escrito el niño. Dicen que en el cuaderno había algo escrito sobre motores, sobre vuelo sin combustible, sobre algún tipo de energía, algo totalmente extraño para un niño. Pero aquí hay varias versiones de los ancianos de ese pueblo, incluido la mía. Alguien dice que el abuelo entregó el cuaderno a los militares y por eso no le hicieron nada. Alguien dice que lo quemó porque tenía miedo, y alguien más dijo que se conservó el cuaderno hasta su muerte, y luego su sobrino nieto se lo llevó a algún lugar lejano. Lo más extraño es que después de aquel otoño, el abuelo no vivió mucho tiempo. 1 año después ya no estaba, y su casa estaba vacía, nadie vivía allí. Fue demolida recién 20 años después, cuando se estaban construyendo nuevos edificios. Como esto, ahora muchos jóvenes lo toman como un rumor, y creen que no sea verdad. Pero en nuestra ciudad, los mayores, los ancianos decimos, si alguien del futuro viene a nosotros, es mejor no tocarlo, es mejor dejarlos en paz. Yo en ese entonces era un niño, pero recuerdo algunas cosas, y lo que no recuerdo de mí mismo lo escuché de mis mayores. Dicen que unos años después de aquel incidente, empezaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. O bien por la noche, algunos veían bolas brillantes en el campo,
Detrás de los graneros. Una anciana dijo que vio a un hombre bueno. Era exactamente igual a ese niño, solo que mayor, de unos 20 años, pero sin la chaqueta plateada. Pero sucedió un incidente aún más extraño, que solo los mayores lo recuerdan. En el año de 1983 comenzamos a reforzar el terraplén del ferrocarril. Yo trabajaba allí. Trajeron un equipo del centro regional. Comenzaron a cavar y de repente una excavadora se detuvo. El conductor salió y bajó. Su cara estaba blanca como el papel. Había algo brillante en el suelo. Y así, las autoridades comenzaron a cavar con cuidado y encontraron algo extraño. Era una cápsula. Bueno, se puede decir que era una cápsula. Era un cilindro de hierro liso, sin una sola costura, de unos 2 metros de largo, y todo cubierto de algún tipo de inscripciones extrañas, un idioma totalmente desconocido, ni siquiera era el latín. El lugar fue inmediatamente acordonado, y llegaron los militares. Los que lo vieron fueron enviados a sus casas, pero a todo el equipo que se lo llevaron al día siguiente, nunca más los volvimos a ver a ninguno de ellos por nuestra zona, y la cápsula simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Nadie quiso hablar más sobre eso. Pero nuestros ancianos son testarudos. Los que aún podían hablar juraban que en la cápsula, entre aquellos signos incomprensibles, se veían aquí y allá letras de nuestro alfabeto. Y esas letras escritas en nuestro alfabeto decían: carta al abuelo, semillas. Así, muchos se rieron al oír esas palabras porque no las comprendían. Todos dijeron que eran cuentos de hadas, tonterías, que era una tontería infantil, que toda esa cápsula era una broma de niños, y otros permanecieron en silencio. Y la mayoría de las personas adultas del pueblo permanecieron en silencio, porque todos ellos sabían qué clase de abuelo era ese, y quién había hecho esa cápsula. Porque sabían que no cabía duda, todo eso había sido creado por el niño que había venido del futuro. Yo, como anciano que soy ahora, pienso lo siguiente: ¿qué pasaría si este pequeño niño no fuera del futuro, sino del pasado? Quizás todos hemos estado buscando en el lugar equivocado. Es por eso que me siento inquieto al pensar en esto. Pero eso no es todo. Pensé que después de esta historia todo se había calmado. La gente se acostumbraba a todo, incluso a lo extraño. Pero hace unos 5 años ocurrió algo después de lo cual todas mis dudas desaparecieron. Fue a finales del verano. Entonces yo era ya un anciano, pero mi salud no estaba aún demasiado débil. Decidí ir a mis lugares nativos, a mis lugares favoritos, caminar por el mercado, por las calles, por la plaza, por los lugares antiguos. Bueno, ya sabes cómo es esto, para ver qué es lo que queda. Entonces estoy caminando por el lugar donde solía vivir el abuelo, pero la casa ya no está. Hace mucho tiempo que la demolieron. Ahora allí hay un terreno baldío y algunos garajes. Pero aún así me detuve, me quedé allí y recordé cómo él estaba ahí sentado con su chaqueta colchonada, vendiendo sus semillas de girasol en un periódico. Y entonces, de momento, un chico apareció, se acercó a mí. Era un joven, quizás de 20 años, no más. Él estaba vestido sencillamente, con pantalones vaqueros y camisa. Su rostro de alguna manera me parecía familiar, pero no entendí inmediatamente por qué. Yo le pregunté: ¿eres de aquí? Él me respondió: no. Así que agaché mi cabeza. Él me dijo: ¿conocías a ese abuelo? Bueno, pensé, quizás es algún periodista o alguien más interesado en esta historia. Respondí: sí lo sabía, ¿y qué? Y me mira atentamente y me dice: ¿te dijeron algo sobre el chico de la chaqueta plateada? Fue en ese momento donde mis piernas casi cedieron.
Me quedé de pie y lo miré, y todo estaba mezclado en mi cabeza. Me pregunté cómo lo sabe. Así que le dije, sí sabía, bueno, me dijeron la historia. Él me dijo, fui yo, simplemente era yo. Yo sonreí. De momento, en sus manos del joven sostenía una pequeña bola de metal. Parecía una esfera brillante, exactamente la misma que se vio en el chico de aquella vez. No tuve tiempo de decir nada. Mi garganta parecía que estaba muy seca. Él apretó la esfera con su mano, y ésta, como si fuera humo, empezó a disolverse en el aire. Y dijo, no te preocupes, simplemente tenía que volver y decirte que valió la pena. Y luego se dio la vuelta y se alejó. Me quedé allí como un tonto mirándolo, y un segundo después ya no estaba. Es como si se hubiera evaporado. ¿Qué me quiso decir con simplemente tenía que volver y decirte que valió la pena? Desde entonces he permanecido en silencio, pero ahora cuento estas cosas porque no puedes llevarte estas cosas contigo. Creo que estaría mal, no estaría yo en paz. Pero simplemente les digo, perdónenme, ya no me busquen más, ya no diré más, lo que tenía que decir lo he dicho. No me busquen, me voy a perder por allí. Simplemente quería que todos lo supieran.